El arte del Renacimiento. El arte de este periodo, que es, por supuesto, uno de los grandes logros del hombre occidental, revela algunas cosas que no abordaremos: la resurrección de la antigüedad, las innumerables estatuas desnudas y todo eso, que son obviamente una resurrección del paganismo del cuerpo y de este mundo. Vamos a observar algunas de las pinturas religiosas. Desde el punto de vista ortodoxo, estas son blasfemias. Sabemos que muchos de los pintores llevaban una vida muy laxa. Hacían que sus amantes posaran como la Virgen María. Y puedes revisar pintura tras pintura de este periodo y no verás nada que sea reconocible como algo realmente religioso. Hay varias que son simplemente paganas e incluso bastante indecentes. Y otras son más refinadas, pero aún así siguen los mismos principios. Puedes ver al niño gordito y desnudo, y las mujeres son obviamente mujeres mundanas. A veces son toscas, a veces refinadas, pero es el mismo tipo de mundanidad. Y puedes revisar todas estas obras: Rubens, Tintoretto, Rafael, todas tienen el mismo espíritu extremadamente mundano. Hay algunas, hablaremos de él en un momento. Pero puedes echar un vistazo a algunas de estas imágenes que tienen diferentes temas. Incluso una aquí de Caravaggio es bastante temprana, un poco más tarde, 1600. Tiene una imagen del éxtasis de Francisco, que es muy interesante. Encaja con todo eso. Hay algunos que intentaron revivir el arte religioso, el principal de ellos fue Fra Angelico, pero él estaba muy en contra de todo este paganismo e intentó volver al arte religioso real. Puedes ver que en algunas de estas personas están tratando de ser piadosas. No son solo mundanas, pero si las miras puedes ver que el espíritu es un poco diferente, pero aún así el mismo espíritu mundano ha entrado mucho. Las túnicas son extremadamente espléndidas. La pintura es extremadamente hermosa. Y el intento de hacer algún tipo de piedad que es simplemente prelest. Algunas de estas son muy latinas. Algunas de ellas, como el Greco, son obviamente prelest, algún tipo de distorsión que está lejos de, se supone que es griego, eso es lo que se supone que es. Los historiadores dicen que tiene influencia bizantina, y por supuesto, no es nada de eso. Estudiante, ¿se supone que esos son María y Cristo? Padre Serafín, sí. Esos son los mejores de este periodo. Algunos de ellos, especialmente los del norte o España, se vuelven más y más sangrientos y espantosos. Y algunos de ellos, como estos, Botticelli y Botticini, son muy encantadores si no miras al niño, el niño gordito. La Virgen y Cristo hacen criaturas exquisitas. Si miramos algunas de las pinturas de Botticelli, no tenemos la que está en color, pero aquí está esta pintura del nacimiento de Venus que es una cosa extremadamente encantadora si miras los colores. Aquí está en blanco y negro, pero puedes ver que está extremadamente bien hecha. Pero es puro paganismo, es el nacimiento de Venus de una concha. Y es obvio que esto es algún tipo de nueva religión. Está muy cerca de esto que mencionamos sobre Bruno, que la materia es divina, que la materia es tan encantadora, el mundo ha sido descubierto. Y está lleno de tanta belleza encantadora y tanto misterio que el pintor puede de alguna manera sacarlo a relucir. Y de la misma manera sentimos lo mismo de Miguel Ángel. Miras algunas de estas figuras prometeicas, obviamente algún tipo de nueva religión, una creencia totalmente no cristiana de que el hombre es divino. Tratando de capturar algún tipo de belleza en este mundo. El otro mundo está completamente perdido. En la última cena de Da Vinci, es todo algún tipo de drama, una especie de pose arreglada, muy bien. Puedes ver que lo que Giotto todavía tenía y esos artistas de la Edad Media, lo que preservaron está totalmente perdido ahora. Y aquí hay uno que es Fra Angelico, que intentó volver al significado religioso. Puedes ver que esto es el típico prelest católico. Las personas es tan encantador, rosa y azul, y todos estos colores. Y si ves la pintura real probablemente sea impresionante. Pero si miras a las personas, tales expresiones estúpidas en sus caras, tan posadas, tan dramáticas.
Es Cristo coronando a la Virgen, pero es muy, sin ningún significado religioso. Y hay otro aquí. Muestra la crucifixión ya ahora con algún tipo de realismo, el énfasis todo en lo simbólico. El icono, no hay nada reconocible como un icono, es totalmente mundano. Y aquellos que son religiosos están en prelest. Y muy probablemente, hay algunos que están mezclados con todo tipo de sectarismo. Aquí hay uno de Hieronymus Bosch sobre el paraíso, Cristo con Adán y Eva en el paraíso que está lleno de todo tipo de simbolismo. Se supone que él mismo estaba mezclado con una de esas sectas, los hermanos del espíritu libre. Sin duda expresa todo tipo de fantasías sectarias sobre Adán y Eva. Acabamos de leer sobre San Pablo, la vida de San Pablo de Obnora, cómo vivió como Adán en el paraíso con los animales. Y estas personas, habían perdido esa idea de la vida ascética como Adán y Eva. Deberíamos mirar el resto de las imágenes. Algunas imágenes espantosas, algunas de las cuales no son muy adecuadas. Pero esta muestra como, bueno, es una especie de sectaria. Porque los sectarios creían en ese momento que debían volver al estado de paraíso, Adán y Eva. Y por eso van desnudos y tienen todo en común y piensan que están estableciendo un nuevo reinado de paraíso en la tierra. Aquí hay otra, una muy encantadora de Fra Angelico con pavos reales y todo tipo de cosas que están tan llenas de algún tipo de espíritu religioso diferente. Es prelest. Solo mirar estas pinturas ya revela que entre la ortodoxia y esto, ya hay un abismo tan grande que no se puede salvar. Si uno va a convertirse en ortodoxo, si ya es ortodoxo, solo puede ser un individuo que regresa a la verdad y se da cuenta de lo que es la verdad, cuán lejos se ha desviado. Pero hablar de unión con personas que tienen pinturas religiosas como esa muestra que no sabes de qué estás hablando. Es una religión diferente. Resumen entonces, en resumen, mencionaremos las principales características que surgen en este periodo. La primera es el surgimiento del yo como el nuevo Dios. Ahora no se ha expresado de esta manera, pero en el periodo posterior ya veremos a personas hablando del individuo como Dios. Este es el significado del humanismo y el protestantismo, deshacerse de la tradición religiosa, la tradición ortodoxa para que el nuevo Dios pueda nacer. La segunda idea, muy fuerte, es que así como el Dios individual está naciendo, también el mundo ahora se vuelve divino. Esto es expresado por Bruno en tantas palabras: si la materia es divina, que Dios está en el mundo es una respiración viva de Dios, que el alma del mundo es el Espíritu Santo. Y lo ves en algunas de estas pinturas, cuanto personas como Botticelli creían algo así, que la naturaleza es divina. Una visión panteísta. Pero algo que inviste al mundo con un significado que, según el pensamiento ortodoxo, no puede tener. El mundo viene de la nada, va a desaparecer y ser recreado por Dios como un nuevo mundo. Pero ellos quieren que este mundo dure. Y por lo tanto le ponen un significado divino. Y esto se convierte en una doctrina muy importante más adelante. Nuevamente, la búsqueda del nuevo cristianismo resulta ahora en experimentos religiosos mucho más extraños, los hermanos del Espíritu Libre, las nuevas religiones de la tercera edad del Espíritu Santo, los anabaptistas. Y estos se vuelven más fuertes a medida que el antiguo estándar religioso se desvanece más en el fondo. Más adelante, el intento de hacer un nuevo cristianismo se vuelve mucho menos reconocible como cristiano. Y finalmente, ahora comienzan a surgir por primera vez algunos candidatos serios para el anticristo, es decir, precursores del anticristo. Estas personas como este Juan de Leiden se establecen como Cristo vuelto a la tierra. Y esta idea de la monarquía mundial, la teocracia mundial, aunque todavía está subterránea, también se está fortaleciendo y es capaz de mover toda una ciudad. Veremos qué pasa con todos estos movimientos en la próxima era, que es la era del llamado iluminismo, que, al igual que la era del Renacimiento, tiene, además de su corriente principal de racionalismo, esta corriente muy distinta, subterránea de irracionalismo. Todo este movimiento del periodo del Renacimiento,
por lo tanto, muestra el desarrollo de las semillas que fueron plantadas en el periodo de la Edad Media por la partida de Roma de la Iglesia Ortodoxa. Y ya en el periodo del Renacimiento, lo que resulta es extremadamente diferente de la ortodoxia. Si miras la Edad Media, hay algunas cosas que parecen mucho más cercanas. Exteriormente están mucho más cerca, pero por dentro tienen las semillas que van a producir todas las cosas que vendrán después. Así que la diferencia entre la Edad Media y el Renacimiento es en realidad menor que la diferencia entre la Roma ortodoxa y la Roma de la Edad Media. Y todos estos movimientos están creciendo. Algunos de ellos estallan como estos movimientos apocalípticos. Algunos de ellos de repente se encienden y luego se apagan, pero aún son parte de la mentalidad que se está formando. Y surgen más tarde en formas extremadamente extrañas, que si las miras filosóficamente, teológicamente, puedes ver que son el mismo movimiento. Y así este hombre, Cohn, aquí que escribe sobre el milenio está equivocado cuando piensa que puedes mostrar que uno es arcaico o que el otro es progresivo. Eso es irrelevante. El punto es que ambos están allí como parte de la mentalidad que se está formando. A veces muestran un crecimiento directo, como el crecimiento de la ciencia, y a veces muestran, se encienden y se apagan. Pero hay ciertas cosas que son los motivos recurrentes básicos del pensamiento moderno, que son las cosas en las que nos concentraremos. La próxima conferencia examinará el periodo del siglo XVIII, los siglos XVII y XVIII, cuando la visión científica del mundo se vuelve dominante y parece establecerse algún tipo de equilibrio, algún tipo de armonía. Y la historia del mundo desde entonces es la historia de la caída de esta armonía. Intentaremos mostrar en qué consistía esta armonía, y por qué tenía que haber la caída de ella para producir el mundo de anarquía en el que vivimos ahora. Y todo, desde la Edad Media hasta el Renacimiento, la Edad de la Ilustración, la Edad Romántica y hoy, sigue una progresión lógica definida, mostrándonos que una vez que se deja atrás la ortodoxia, hay un cierto proceso natural que funciona. Y el diablo, por supuesto, siempre está allí. Y veremos una y otra vez que grandes líderes en el pensamiento moderno comenzarán con algún tipo de visión, e incluso algún tipo de, podemos ver que el diablo está trabajando. Y ya no tienen idea de que el diablo puede hacer cosas así. Y por lo tanto están mucho más inclinados a aceptar sus visiones como algún tipo de revelación.